Bueno, en la primera parte de la clase habíamos llegado hasta describir que la comunicación hormonal era una prima de la comunicación sináptica. Las hormonas comparten, y de hecho los neurotransmisores pueden funcionar como hormonas. La gran diferencia es que las hormonas pueden viajar muchísima distancia porque se distribuyen a partir de la sangre, recorren todo el cuerpo. ¿Y dónde actúan? En órganos blancos. Los órganos blancos son órganos que tienen, de la misma manera que la neurona, receptores para esa hormona. Algunas características particulares del sistema hormonal es que tienen, ya lo dije antes, ¿no? Cuando hablé de la adenohipófisis, que es una parte de la hipófisis, la hipófisis es una glándula que está justo abajo del hipotálamo, y las hormonas tienen un sistema piramidal de control, donde una hormona controla la liberación de otra. Tiene factores liberadores o inhibidores que activan a la otra hormona. Por ejemplo, la hormona del crecimiento tiene un factor de liberador de hormona del crecimiento. Y eso hace que la hormona del crecimiento actúe. Cuando la hormona del crecimiento ha generado mucha hormona, hay mucha hormona circulante, esa misma liberación es la señal para que la hormona que está por encima, la hormona reguladora, libere ahora un factor inhibidor. Es decir, como dice ahí, se valen de mecanismos de retroalimentación negativa. Funcionan como una especie de termostato. Ellas mismas solitas se van regulando en su funcionamiento. Aquí tenemos los diferentes órganos que producen hormonas en el cuerpo. Hoy particularmente nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con la glándula pituitaria o hipófisis, que está situada en la denominada silla turca justo por debajo del hipotálamo. La hormona pituitaria o hipófisis produce un conjunto de hormonas que a su vez están bajo control de algunos factores liberadores o inhibidores que produce el hipotálamo. Ahora vamos a ver. Este cartoon que vemos aquí nos muestra muy bien las relaciones entre hipotálamo y esta especie de bolsita que le cae por debajo del hipotálamo, que es la hipófisis, que es la glándula particular que nos vamos a ocupar ahora. La hipófisis se divide en una hipófisis anterior o adenohipófisis también. Uy, no me está saliendo bien el dibujito, disculpen, se me cayó el mouse. Vamos de nuevo. Ahí está, esa es la hipófisis anterior o adenohipófisis y esta es la hipófisis posterior o neurohipófisis. La hipófisis anterior tiene un vasto sistema de vascularización que llega o que conecta directamente el hipotálamo, particularmente el hipotálamo medial, con la hipófisis. Y desde el hipotálamo medial se producen unos pequeños gránulos que son las hormonas, y estas hormonas no son hormonas directas, sino que son factores liberadores o inhibidores de otras hormonas que a su vez produce la hipófisis. Estos factores liberadores o inhibidores son producidos, como dije yo, en la zona más medial, son conducidos hasta el infundíbulo y de ahí encuentran, estas estructuras hacen encuentro con unos capilares fenestrados, es decir, con un sistema sanguíneo que se llama porte hipofisiario que lleva estos factores liberadores hasta la hipófisis anterior. Y ahí ¿qué hace? Es estimula o inhibe otras hormonas que genera la hipófisis. Ya lo vamos a ver más en detalle, pero por ejemplo hay un factor liberador de hormona del crecimiento o hormona adrenocorticotrópica, que es una hormona que particularmente se encarga de aumentar los procesos de crecimiento del cuerpo. También tenemos un factor inhibidor de esa hormona y también tenemos factores activadores o inhibidores, por ejemplo, de la hormona folículo estimulante, de la hormona luteinizante, de la hormona tirotrófica o tirotosina, ¿sí? Cada una de estos factores inhibidores o activadores permite que la hipófisis propiamente dicha libere tirosina, hormona del crecimiento y cada una de estas hormonas per se. La relación hipotálamo-hipófisis es muy diferente en la hipófisis posterior o neurohipófisis, porque allí hay una conexión neural directa, es decir, hay cuerpos celulares en dos grandes núcleos que son el supraóptico y el paraventricular, que van a llevar dos grandes hormonas, que son
hormona antidiurética o ADH, también conocida como vasopresina, y la hormona oxitocina, que son producidas respectivamente en los núcleos supraquiasmático y paraventricular respectivamente, y los van a llevar directamente hacia la hipófisis, que luego los va a segregar. Cada una de estas hormonas tiene funciones muy particulares. Por ejemplo, en el caso de la vasopresina, participa en la regulación de líquidos. Hace que nuestros riñones conserven más el agua o lo conserven menos, y por lo tanto regula también indirectamente la sed. En el caso de la oxitocina es la responsable de las contracciones en el momento del parto, es responsable también de conducta social, de conducta sexual, tiene muchas funciones relevantes en términos psicológicos. Entonces, revisemos nuevamente la función de la pituitaria o hipófisis anterior o adenohipófisis, que es la de segregar hormonas, de las cuales aquí marco 6 como relevantes para funciones adecuadas del organismo, que a su vez, perdón, disculpen, me equivoqué, estas hormonas a su vez son controladas por factores liberadores o inhibidores que vienen desde el hipotálamo. ¿Cuáles son estas hormonas que mano aquí? Ya las marqué previamente en la filmina previa. Tenemos células somatotropas que generan hormona del crecimiento, lactotropas que segregan prolactina o PRL, corticotropas que segregan adrenocorticotropina, que es una hormona muy relevante, la corticotropina o corticotrofina, para los procesos de estrés, y así sucesivamente. Por ejemplo, las tirotropas segregan la tirosina, ¿no? Que es una droga muy relevante para los procesos de metabolismo y que está involucrada en procesos de depresión. La gente que tiene problemas de tiroides usualmente tiene alteraciones de los estados de ánimos. La gente que le falta la tiroides usualmente es muy flaquita, tiene un alto grado de metabolismo y tiene una tendencia a la hiperactividad, y viceversa también, pero en general puede haber problemas en los estados de ánimo y en los problemas también de alimentación, con depresión y elementos similares. Entonces, nuevamente, a falta de ser repetitivo, les marco esta relación que hay entre hipotálamo generando o segregando factores liberadores y factores inhibidores, los cuales a su vez permiten que estas hormonas que estamos marcando, que son de la hipófisis anterior, sean segregados por la hipófisis anterior y lleguen a sus órganos target. La corticotrofina de nuevo es una hormona muy importante. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel de las adrenales, de las glándulas adrenales que están justo por encima de los riñones, y eso va a permitir la liberación de corticosterona o de cortisol en ratas y humanos respectivamente, que son las hormonas que participan de los procesos del estrés. Y aquí vemos claramente la estructura piramidal que le estoy llevando antes. Corticotrofina en hipófisis anterior está regulada por una hormona del hipotálamo, y a su vez corticotrofina regula la liberación de cortisol, que es la hormona en el caso de los humanos, en las adrenales, y esto a su vez regula la respuesta de estrés. Aquí vemos un poco toda esa cadena piramidal que yo me refería previamente. Bueno, no quiero ser tampoco tan repetitivo, van a poder encontrarlo en el libro, pero aquí hay algunas de las funciones. Ya mencioné antes la de la corticotropina, que activa la producción de cortisol. La luteinizante, la folículo estimulante son hormonas que actúan a nivel de las gónadas y participan en la regulación de testosterona. La testosterona no solamente es relevante en términos de conductas sexuales, también en términos de conductas sociales, y así sucesivamente. Vamos a detenernos un poquitito más en las dos hormonas que son liberadas directamente en la neurohipófisis a partir de los núcleos supraóptico y paraventricular. Yo ya algo les adelanté, les había dicho que la antidiurética funciona regulando la cantidad de agua que mantengamos en los riñones, y por lo tanto eso a su vez regula un poco la búsqueda que nosotros hagamos de decir tengo sed, tengo que buscar agua, por ejemplo. En cambio, la oxitocina tiene muchas funciones relevantes psicológicamente en términos de cómo reconocemos a nuestros pares, evocamos conducta social, evocamos conducta violenta. La oxitocina tiene ese sentido, es una especie de
hormona del amor y de la conducta filial, de disparar conductas maternas, y participa muy puntualmente al momento del nacimiento, estimulando la contracción del útero, y luego regula también la eyección de leche durante el amamantamiento. Por lo tanto, todas estas hormonas que acabo de mencionar tienen fuerte relevancia para los procesos psicológicos, fisiológicos y para la vida en general. Repasemos nuevamente la de la antidiurética, que es producida a nivel del supraóptico. Lo que hace es estar todo el tiempo chequeando esto. Recibe información de los vasos sanguíneos que van controlando la presión osmótica, van controlando cuán densa, entre comillas, está la sangre, pero no solo de ese compartimento, del compartimento de la sangre, de otros compartimentos, y va chequeando la osmolaridad, que es este cociente entre el soluto y el solvente, que en el caso particular del solvente siempre es agua, y el soluto casi siempre son las sales, ¿no? Es como que va haciendo un cociente de cuánta cantidad de sal hay por la cantidad de líquido que hay. Y en función de eso, si está muy denso todo, si hay mucha sal y poca agua, le dice a los riñones, che, riñones, vayan, no generen orina, quédense, porque no tenemos mucha agua y por lo tanto también estimula la búsqueda del sed. Fíjense todo el complejo entramado de hormonas, sensores que hay para que nosotros creamos que tenemos sed o tenemos hambre. Bueno, ya vamos a ver la del hambre más adelante, pero de eso estamos hablando en términos de que este sistema del hipotálamo regula todo este conjunto de conductas aparentemente involuntarias de regulación de la vida diaria, de regulación de conductas motivadas, de regulación de respuestas fisiológicas y conductuales acopladas, porque la temperatura es una respuesta fisiológica, pero que tiene un componente conductual, ya que uno puede regular la temperatura también. ¿Y por qué estamos hablando en este caso de cerebro, de hipotálamo y de hipófisis? Porque los núcleos que regulan la osmolaridad, ya lo dije antes, están a nivel hipotalámico y son estos núcleos supraópticos que acabo de mencionar. El núcleo paraventricular, en tanto, es el que segrega la oxitocina, que tiene que ver con las otras funciones más de conducta social, conducta sexual, cuidado de la progenie, amamantamiento, estimulación de las contracciones del útero al momento del parto. Bueno, no me voy a referir, estos son un detalle mucho más fino, que es dónde están puntualmente los osmorreceptores. Los osmorreceptores son unas células muy puntuales que están ahí en el núcleo supraóptico o en otras zonas aledañas al mismo, y que son aquellos encargados de, en última instancia, darse cuenta cuando está dando mal este cociente de soluto y solvente. Y eso es lo que dispara toda esta secuencia que finalmente hace que induzcamos mayor retención de agua en los riñones y, según varias teorías, que busquemos activamente tomar agua porque sentimos sed. Hasta aquí hemos hablado de algunas funciones relevantes, pero hay varias funciones. Una muy importante en la cual el hipotálamo participa es el control de la ingesta, no solo de agua, sino también de alimentos. Hay un área particular, que es el área ventromedial, que es el área de la saciedad. Cuando esa área se estimula, sentimos saciedad y dejamos de consumir alimentos. Viceversa, cuando se estimula el área del hipotálamo lateral, sentimos hambre y empezamos a consumir. Es decir, que hipotálamo lateral y núcleo ventromedial del hipotálamo funcionan como una especie de sistema de poleas que van regulando nuestra conducta de alimentación. Y de hecho, si yo lesiono el núcleo ventromedial de la rata, el hipotálamo ventromedial, genero una rata como la que ven ahí, esa bola de pelos ahí gorda que ven ahí, porque esa rata va a continuar comiendo siempre. Es como que el área hipotalámica lateral, que es el que dispara la conducta de comer, pues bien, no para nunca en su estimulación y persiste la conducta de consumo de comida. Yo antes había marcado al núcleo supraóptico como un área involucrada también en la búsqueda, en la sed, ¿verdad? Pero en realidad el núcleo supraóptico es el que detecta estas alteraciones de la osmolaridad, detecta este tema
de que hay necesidad de retener agua, y el último eslabón que aumenta la ingesta de agua en una especie de centro de sed es también el núcleo hipotalámico lateral, ¿sí? El mismo que genera, que inicia el acto de comer, que aumenta la ingesta de alimentos, es también el último responsable de iniciar la conducta de consumo de agua, ¿sí? Si bien obviamente, como todos sabemos, hay relación entre consumo de líquidos, consumo de sólidos y demás, ¿no? Veamos qué otro núcleo nos queda aquí por marcar. Uno que no hablamos hasta el momento es el núcleo preóptico, que aquí lo vemos más adelante, lo voy a marcar aquí. El núcleo preóptico, este que está aquí, participa particularmente de toda la activación del sistema nervioso simpático, ¿sí? Es decir, perdón, el preóptico del parasimpático puntualmente, disculpen, me equivoqué en ese punto. Lo que es interesante es que eso está más anterior y controla el parasimpático. El posterior, que está aquí, por eso me había equivocado, es el que controla el sistema nervioso simpático. En ese sentido, fíjense que tenemos como también otro sistema de poleas, es decir, el área hipotalámica posterior manejando el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Recuerden, el simpático es el que genera la activación, el que genera que nos llegue más sangre a los músculos, que podamos escapar, huir, y el parasimpático es el que nos prepara para el descanso, el que nos genera una sensación de sueño, el que distribuye la sangre por el estómago para generar la digestión. Nuevamente tenemos estos sistemas de poleas, por un lado, el anterior por un lado y el posterior manejando el simpático y parasimpático y simpático respectivamente, y el hipotalámico lateral disparando la conducta de consumo de alimentos, también la de líquidos dijimos, y el ventromedial, el centro de la saciedad. Obviamente es importante mencionar que lejos está todo lo que acabamos de mencionar de ser meramente un sistema de poleas, que fue el ejemplo que yo traje para que quede claro, o ser algo mecánico, ¿no? Hay modelos mucho más complejos que integran otras partes del cerebro, que intentan componentes aprendidos. Todo lo que estamos viendo ahora es sujeto a aprendizaje. Yo puedo aprender a que mi sistema hipotalámico del centro del lateral, el que inicia la conducta de consumo de sólidos, de alimentos, se dispare frente a estímulos que señalen la disponibilidad de comida, ¿no? Eso de que uno tiene hambre cuando ve una torta, o que hay alimentos, como alimentos muy ricos en sales, como las papitas y toda esa comida chatarra, que disparan a su vez conducta de consumo. Es decir, hay sistemas mucho más complejos que regulan todo esto, como por ejemplo estamos viendo ahí que la destrucción de las fibras del núcleo procesencefálico medial, que es un sinónimo de sistema límbico, es toda el área del tegmento, el área de la sustancia negra, su conexión con el área tegmental ventral, bueno, una parte ahí del tronco cerebral que a su vez se relaciona con toda la corteza cingulada, el sistema límbico, el septum. Todo eso también alteran las conductas consumatorias, la conducta de consumo de alimentos, generan lo que aparece ahí como anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, o que por ahí las conductas de consumo de sustancias, la conducta sexual, las conductas motivadas aparecen, pero solamente cuando el estímulo es supraumbral, es más elevado. Eso también es un fenómeno de anedonia y nos marca las relaciones entre todo este sistema hipotalámico que acabo de mostrar con el sistema límbico. El sistema límbico, particularmente con estas áreas de tegmental ventral, núcleo accumbens, corteza prefrontal. La corteza prefrontal a su vez tiene toda esta función organizadora que estamos viendo ahí. Organiza procesos atencionales por los cuales uno le da relevancia a los estímulos asociados a la comida, a la conducta social, al sexo, etc. En fin, hay un montón de otra información, hay otras cortezas como la orbitofrontal, que es una especie de pequeño órgano asociador de sabor y de olfato. En fin, hay un montón de otros elementos asociados. Fíjense que los ganglios basales son indicados como los responsables últimos de empezar la conducta de ingesta. Hay otras áreas, un área muy importante como el núcleo del tracto solitario, del área postrema, que a su vez relaciona con el vago, que son
como unas partecitas que están justo por fuera de la barrera hematoencefálica y que detectan venenos, detectan toxinas, y esas toxinas a su vez se relacionan con el hipotálamo y indican que hay que parar, por ejemplo, la conducta de consumir un alimento o un líquido porque ese líquido puede ser tóxico, por ejemplo. En fin, esta filmina simplemente la pongo para entender que todo lo que vimos hasta ahora no debe ser entendido como una especie de mecano de sistema de entradas y salidas totalmente insensible al ambiente. Antes habíamos dicho que la temperatura corporal mostraba un ritmo circadiano típico, ¿no? Con la fiebre dándose particularmente a eso de las 7 de la tarde. Y que todo ese ritmo estaba controlado por el núcleo supraquiasmático. Eso es cierto, pero más allá de ese ritmo circadiano es importante mantener siempre la temperatura corporal entre 36 a 38 grados aproximadamente. Y allí el hipotálamo, particularmente el núcleo anterior y posterior, que lo recordarán antes porque controlaba los sistemas simpático y parasimpático, juegan un rol muy importante. Si estimulamos todo lo que tiene que ver con el hipotálamo anterior, vamos a ver que el metabolismo baja, de que hay una vasodilatación a nivel de la piel y que por lo tanto hay menos cantidad de calor, ¿sí? Se disminuye el calor, el calor se disipa porque los vasos sanguíneos son más grandes y por lo tanto el calor tiene que cubrir una mayor extensión, se inhiben los escalofríos y eso hace que baje el calor. Viceversa, si estimulamos la porción posterior del hipotálamo, podemos generar escalofríos, es decir, los músculos empiezan a mover de una manera así. Miren cuando uno hizo un ruido que obviamente no entienden qué quiere decir, el escalofrío, ¿no? Como que el músculo tiene una pequeña contracción rápida, eso que hace, genera calor, ¿sí? En algunos animales incluso tienen una grasa que se empieza a quemar y ese quemado de la grasa también genera calor y eso también está manejado por el hipotálamo posterior. Y a diferencia de lo que pasaba con la estimulación del anterior, la estimulación del posterior hace que los vasos sanguíneos se hagan más chiquititos a nivel cutáneo y que por lo tanto haya menor pérdida de calor y por lo tanto mayor capacidad para producir calor. Recordemos también que cuando se da fiebre no necesariamente es que estén fallando estos mecanismos, ya sea de producción o disminución de calor, o particularmente los de disminución, sino que la fiebre es una primera respuesta adaptativa. Hay todos unos mecanismos de respuesta frente a agentes externos. Por ejemplo, si uno se corta con un vidrio el brazo, uno va a notar que esa parte donde se cortó se pone muy, muy roja, ¿no? Muy, muy roja e inflamada. Ese proceso de inflamación y de elevación de la temperatura en ese corte lo que hace es, como dice la filmina, crear un ambiente muy inhóspito para las infecciones, las cuales requieren también, igual que nosotros, un rango de temperatura muy estrecho. Si yo subo la temperatura a 40 grados, por ejemplo, ahí en la piel, pues bien, es muy probable que esos organismos extraños se mueran. Y también esa neuroinflamación llama o dispara unas proteínas muy particulares que son las interleuquinas, las citoquinas, que son los primeros mecanismos de neuroinflamación que disparan la lucha contra los cuerpos extraños y exógenos. Todo esto que acabo de nombrar, tanto las diferentes hormonas reguladores que tenemos, de dónde vienen, etcétera, los diferentes núcleos hipotalámicos y sus funciones, las podemos encontrar en el libro. Les sugiero que hagan una lectura muy acabada del libro, que la complementen con alguna de las cosas que yo dije, y aquí van a encontrar toda esa información. Podemos hacer un breve resumen ahora. Vimos bastante claro todo el rol del núcleo supraquiasmático, regulando los ritmos circadianos. Acabamos de hablar justamente que un ritmo circadiano es el ritmo de la temperatura, lo que no hace que entre los núcleos hipotalámicos anteriores y posteriores participen manteniendo la temperatura entre 36 a 38 grados,
Recordemos, el posterior regula la temperatura, aumentando la respuesta al frío. En cambio, el núcleo hipotalámico anterior lo que hace es disminuir la temperatura en función al calor. A su vez, el núcleo posterior activa el sistema simpático y el núcleo anterior activa el sistema parasimpático junto con el núcleo preóptico. Ya vimos los dos núcleos supraópticos y paraventriculares, que son aquellos que mandan directamente sus hormonas hacia la neurohipófisis o hipófisis posterior. Habíamos dicho que el supraóptico sintetizaba la antidiurética, también llamada como vasopresina, que era la encargada de regular la cantidad de agua que era retenida por los riñones. Y todo eso se hacía a partir de un proceso de regulación de la osmoralidad, que es básicamente este cociente que hay entre soluto y solvente en diferentes compartimentos celulares. Yo marqué uno muy importante, que es la cantidad que hay a nivel de la sangre. El núcleo paraventricular en sí mismo sintetiza oxitocina, que nada que ver con el tema del agua, sino que la oxitocina lo que regula son conductas sociales, emocionales, de attachment entre madre e hijo, de attachment con pareja, regula la estimulación del útero, las contracciones del útero en el momento del parto, regula la eyección de leche en respuesta al llanto del niño, y así sucesivamente. Muy importante todo lo que tiene que ver con regulación de la ingesta de comida. El núcleo hipotalámico lateral es el que dispara la ingesta de comida, y el ventromedial, que no lo veo aquí, ¿está? No lo veo. Dice núcleo hipotalámico medial, dice acá. Bueno, en realidad es el ventromedial más bien el que regula la inhibición del acto de comer. Y aquí tienen toda la descripción de las hormonas en esa doble vertiente, que es que el hipotálamo particularmente manda a la adenohipófisis cada una de estas hormonas excitadoras o inhibidoras de la acción de las hormonas propias de la hipófisis. Yo les había dicho, y con esto finalizamos, que una forma interesante de ver cada uno de los núcleos que habíamos visto era medio complicado en el otro corte que vimos, pero en este corte de tipo coronal es relativamente más fácil, siguiendo la nomenclatura de la distribución de los cortes, y de qué es anterior, de qué es posterior, de qué es dorsal y de qué es ventral, de ubicar a los núcleos hipotalámicos. ¿Por qué? Fíjense, obviamente este núcleo grandote que está aquí es el lateral, que está bien en la zona lateral. En cambio, ¿dónde estará el núcleo paraventricular, que es el encargado de segregar oxitocina? Pues bien, al lado del ventrículo. Todo eso es el hipotálamo, ahí están los tálamos, ahí tenemos el sistema ventricular, por lo tanto justo al lado del ventrículo está el paraventricular, ¿sí? En cambio, en la zona medial pero ventral, ¿qué tenemos? El núcleo ese ventromedial que yo les dije antes, que es el encargado de frenar las conductas de consumo de comidas. Entonces, de esa manera, en este corte coronal, por ahí el anterior no es tan fácil de encontrar, o el posterior, pero sí, no sé si aquí lo marca el anterior y el posterior, no lo marca, pero sí, esos que acabo de demostrar son relativamente fáciles de encontrar. Bueno, esa era un poco la clase de hoy. Repasamos tálamo, repasamos hipotálamo, vimos algunas de las conductas motivadas asociadas, vimos el ejemplo de los ritmos circadianos y del núcleo supraquiasmático en particular. Luego nos enfocamos en toda la amplia variedad de núcleos de tipo hipotalámico. Espero que les haya sido de utilidad.